Bien, ya paramos la votación. El punto 1 dice, ¿puedo sumar directamente un número en BCD con un número en binario? BCD eran ceros y unos, pero era un código distinto al binario, entonces la respuesta es no, la opción 2. No puedo sumar directamente. Al BCD se relaciona solo con el decimal, entonces de BCD lo paso a decimal, de decimal a binario. Recuerden que para sumar ambos números binarios tienen que tener misma cantidad de dígitos, si no la completan con 0 a la izquierda. Entonces ahí recién podemos sumar. Vamos por el 2. Para pasar de decimal a BCD, a cada dígito decimal lo escribo con 4 dígitos binarios. La respuesta es sí. Vamos por el 3. El código ASCII se lo usa solo para representar letras y números. La respuesta es no. Representa letras mayúsculas y minúsculas, números, pero también representa otros símbolos, el asterisco, el numeral, los paréntesis y los caracteres no imprimibles de control, el espacio en blanco, el escape, la tabulación. Vamos por el último. Cuando multiplicamos en binario, el resultado tiene casi el doble de dígitos. La respuesta es sí. Cuando multiplicamos, siempre va a ser más grande el número en binario. ¿Alguna consulta de esto? Bien. Bueno, hacemos un repaso rápido de esto y de ahí ya vemos el práctico 3. Recording in progress. Bien, repasemos el práctico 2. Las últimas operaciones que vimos fue multiplicación. Acá había una tabla para multiplicar en binario, 0 por 0, 0, 0 por 1, 0, 1 por 0, 0, 1 por 1, 1. O sea, hay un 0, sale 0. Recuerden, para trabajar en binario, ambos números tienen que tener misma cantidad de dígitos. Y después hacíamos la multiplicación de este 1 por todo lo de arriba, 1 por 0, 0, 1 por 1, 1, 1 por 1, 1, 1 por 0, 0. O sea, daba el mismo número. El 0 por todo lo de arriba da 0. Y así vamos haciendo la multiplicación, siempre corrida a una posición a la izquierda. Después sumábamos todo y ahí teníamos el número. Si estábamos con 4 bits, los números originales, el resultado siempre es casi el doble o el doble de la cantidad de dígitos. Después le pedía verificar, o sea, pasaban a decimal, de binario a decimal, los números con los cuales queríamos multiplicar y el resultado para verificarlo. Este es el que le había explicado. Después ustedes habían trabajado con estos dos números en binario, los multiplicaban, después teníamos el resultado y lo verificaban pasándolo a decimal. Y ahí habíamos terminado con las operaciones: suma, resta usando complemento y multiplicación. Después habíamos visto otra forma de codificación. Ya sabíamos binario, hexadecimal y cualquier otro sistema inventado. Y tenemos estos dos también. Código de tétradas, o llamado también BCD, se relacionaba solo con el decimal, porque escribía los números 0 al 9 del decimal. Esta era el BCD o tétradas, trabajar con 4 dígitos, entonces 2 a la 4, 16 combinaciones que escribir del 0 al 15 en binario. Entonces, el BCD, como se relaciona solo con el decimal,
para escribir del 0 al 9, entonces tenemos del 0 al 9 en BCD serían estas tétradas. Las otras son pseudotétradas, valores no reconocidos. Entonces esta tabla, ustedes ya la conocen porque es escribir del 0 al 9 en binario, usando 4 dígitos. Y de ahí tienen que pasar un número a decimal, perdón, de decimal a BCD, a cada dígito decimal le escribían con 4 en binario. Ya tenían el número en BCD. Acá en BCD no nos interesa bit de signo. Acá empieza con 0, pero si hubiera sido distinto, un 8, acá por ejemplo, sería 1, 0, 0, 0. En BCD no nos importa bit de signo, solo en binario. Entonces, BCD distinto a binario. Entonces, BCD, cada dígito escrito con 4 dígitos binarios. En binario pasamos todos los valores de las posiciones 1, 2, 4, 8, 16, 32, 64, 128, 256 hasta cubrir el 130. Y ahí ponemos uno debajo de los valores que sumados me den el número 130. Por eso en una de las preguntas de la votación decía si les daba un número en binario y otro en BCD, si podían directamente hacer la suma o cualquier otra operación. La respuesta era no. De BCD lo pasan a decimal, pues hacen el proceso inverso, y de decimal a binario, y recién iban a poder trabajar. Después habíamos visto este código ASCII, que representa caracteres alfanuméricos, o sea, letras y números, pero también caracteres imprimibles, por ejemplo, el asterisco, el numeral, y los no imprimibles, o llamados de control. Y usa 7 bits para representar cada carácter, que los 7 bits los sacábamos de esta tabla. Acá teníamos los bits del 0 al 4, perdón, al 3, y por acá teníamos del 4 al 6. Estos son los 7 bits para escribir cada carácter. Tenemos las mayúsculas, las minúsculas, los números, y después caracteres imprimibles y los no imprimibles o de control. Usan 7 bits, pero generalmente se le pone un octavo bit, que sería el bit 7 aquí a la izquierda, con un valor 0 para que sean 8 bits y sea el byte, la unidad de información byte. Pero por la tabla sacamos los 7 bits. Entonces lo hacíamos el mismo número decimal a código ASCII, poníamos los números estaban en la misma columna, o sea 0, 1, 1, y después los otros 4 bits es escribir el número 1 en 4 bits. El 3 va a ser 0, 1, 1 y el 3 en 4 bits. Y así lo habíamos trabajado ahí. También habíamos escrito, en este caso, la palabra Ana con A mayúscula, N minúscula, A minúscula. Y habíamos visto que la diferencia entre la mayúscula y minúscula estaba solamente en el bit 5, que lo complementábamos, pasábamos de 0 a 1, o de 1 a 0 si lo hacíamos al revés. Y de ahí habían trabajado ustedes con este número decimal y lo habían pasado binario, BCD y ASCII. Binario, valor de todas las posiciones hasta pasarlo al número, porque en binario sí hace falta bit de signo 0 adelante. BCD, código de tetras, cada dígito binario con 4, perdón, cada dígito decimal con 4 binarios. Y el código ASCII, que se fijaban ustedes en la tabla, los primeros bits 6, 5 y 4, los que están en las posiciones de mayor peso, eran 0, 1, 1, y los otros era escribir el número en 4 bits. Hasta ahí habíamos visto la semana pasada. Hoy ya vamos a empezar con práctico 3. Va a ser un poco de teoría, más que nada este práctico 3. La primera parte, después sí les voy a dar unos ejercicios. Pero ya vamos a ver si les doy hoy o mejor
ven las compuertas y después la semana que viene les doy un ejercicio. Práctico 3, también lo van a ver con más detalle con el profesor Martín Carrión. Trata sobre álgebra de Boole, las funciones, las compuertas y los circuitos y simplificación, obtener una función más pequeña usando álgebra de Boole, o sea, propiedades del álgebra de Boole o usando mapa de Karman. El álgebra de Boole sirve para representar información digital, o sea, ceros y unos, y expresa algebraicamente operaciones lógicas, que serían después los circuitos lógicos con los que vamos a trabajar, y determina una respuesta. O sea, podemos hacer una función, donde vamos a tener variables de entrada y una variable de salida. Y tiene un conjunto de postulados que se aceptan como base. Entonces tenemos variables lógicas que las llamamos booleanas o binarias, que solo tienen valor 0 o 1. Tiene una función lógica que va a ser varias variables lógicas relacionadas con compuertas lógicas. Y las compuertas lógicas son dispositivos electrónicos que tienen una función especial, cada uno trabaja distinto, y la vamos a ver a continuación. Las compuertas lógicas básicas con las que vamos a empezar son OR, AND y NOT. Esta la compuerta OR. Acá la dibujé solamente con 2 entradas, puede tener n cantidad de entradas, siempre va a tener una compuerta, una sola salida. Este es el gráfico, el símbolo gráfico de esta compuerta OR. Si la considero con 2 entradas, la tabla de verdad es 2 entradas, las posibles combinaciones con 2 entradas es 2 a la 2, 4. O sea, escribir del 0 al 3 con 2 entradas. Y la salida de la compuerta OR va a ser, si tengo ambos ceros es 0. Con que haya un 1 en la entrada, el resultado es 1. Porque pasa A o B. Cualquiera que valga 1, sale un 1 en la salida. ¿Cómo la representamos cuando vamos a escribir en función? El OR se lo va a representar con el símbolo más. Entonces acá tenemos A OR B. Entonces, ¿cómo generalizamos para n entradas? Recuerden que puedo tener muchas entradas en una compuerta, solo una salida. Entonces, ¿cuándo va a valer 1 la salida en la compuerta OR? Cuando hay al menos un 1 en la entrada. Si todas las entradas son 0, el resultado es 0. Vamos para la compuerta AND llamada producto lógico. El OR se lo llama suma lógica por el símbolo, acá producto lógico porque lo representamos con este punto. Acá tenemos el símbolo gráfico de la compuerta AND, siempre tiene una sola salida y puede tener n cantidad de entradas. Acá la grafiqué con 2 entradas, entonces la tabla con 2 entradas va a ser de nuevo escribir 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1. Esas serían las entradas A y B. La salida, ¿cómo funciona la compuerta AND? El AND tiene que ser ambos unos, A y B, ambos valor 1 para que el resultado sea 1. Si hay un 0, sale un 0. Entonces esa sería la generalización para n entradas. Si tengo n cantidad de entradas en la compuerta AND, si las n entradas son 1, el resultado va a ser 1. Si hay un 0 en la entrada, hay un 0 en la salida. Y de nuevo se representa con un punto. Esta es la compuerta NOT, que es la negación o inversor. La podemos ver de esta forma, un triángulo invertido con este círculo o directamente el círculo. Tiene una entrada y una salida. En esa entrada, en este caso le puse la variable A. Si tengo una entrada, 2 posibles valores, 0 o 1.
¿Y cuál va a ser el NOT, el inverso? Si entra 0, sale 1. Si entra 1, sale 0. ¿Cómo lo representamos? Con esta línea arriba de la expresión, en este caso de la variable. Me está diciendo que quiero hacer el NOT, o el inversor, de la variable A. Estas son las 3 compuertas básicas. Después de estas 3 compuertas básicas, tenemos el NOR, que es el OR con un NOT a la salida, en la negación del OR. Entonces hasta acá tengo un OR, y a la salida le pongo este círculo que es el NOT. Entonces es el inverso. Teníamos 2 entradas, entonces hacíamos la tabla del OR. ¿Cuándo valía 1 el OR? Cuando había al menos un 1 en la entrada. O sea, si yo acá tengo 1, 1, 1, entonces en el OR tenía acá 0, porque son todos ceros, y acá 1. Lo invierto, entonces donde haya todo 0 vale 1, y después las otras ceros. O sea, es el inverso del OR. ¿Y cómo lo representamos? Hasta acá tenemos el OR A, OR B, y después todo, con una línea arriba, me está diciendo que es el NOR. Vamos por el NAND, la negación del AND. Es la compuerta AND, y a la salida le ponemos un NOT. Entonces, el AND, ¿cuándo valía 1? Cuando todas las entradas eran 1. Entonces acá, si hacemos el NOT, si todas las entradas son 1, el resultado va a ser 0. ¿Cómo lo represento? El AND va a ser A, AND B, el punto, y todo la expresión con el NOT arriba. Esa es la compuerta NAND. Esta OR exclusivo es el OR, fíjense en cómo está el gráfico, este es el OR, y le ponemos una curva adelante, una línea curva, ese sería el símbolo gráfico del OR. Recuerden que puede tener n entradas. ¿Cómo trabaja? Si tengo 0, o 0, 0, 0, 1, 1, 1, o 0, 1, 1, 1, 0. Acá cambia. El OR era 1 acá. Acá tenemos lo que es exclusivo. Uno o el otro, los dos juntos no. O sea, si son los dos unos, es 0. Tiene que valer uno o el otro. O sea, si se fijan acá tenemos un solo 1, en B vale 1. Un solo 1 en A vale 1. Ambos 1, 0. Parece la exclusividad. Uno o el otro, los dos juntos no. ¿Cómo lo represento para escribir una función? El OR, el más. Entonces con un círculo alrededor del más, hacemos el símbolo del OR exclusivo. Como es una compuerta combinada, quiere decir que usa las 3 compuertas básicas, AND, OR y NOT. Entonces lo puedo desglosar a esta de esta forma. Va a ser el NOT de A, AND, B, OR A, AND, el NOT de B. Entonces lo puedo escribir de las dos formas, al OR exclusivo. ¿Cómo lo hacemos al enunciado para n cantidad de entradas? Porque acá vimos cuándo vale 1. Cuando uno o el otro vale 1. Si ambos valen 1 es 0. Entonces lo vamos deduciendo. Acá tengo parte de una tabla. Si tengo 3 entradas, 2 a la 3, 8 combinaciones. Acá, por eso les puse unos puntos suspensivos, porque vamos a tomar estos ejemplos. A0, B1, C0. Entonces el resultado de la hora exclusiva es 1. Conocemos la tabla de 2 entradas, entonces tomo estos dos primero. 0, hora exclusivo 1, 1, 1, hora exclusivo 0, 1. Vamos por este. Tengo estos valores, 1, 1, 0, tomo de a 2, 1, hora exclusivo 1, 0, 0, hora exclusivo 0, 0. Tenemos 3 1, tomo los dos primeros, 1, hora exclusivo 1, 0, 0, hora exclusivo 1, 1. Vamos por una tabla de 4 entradas, acá parte de esa tabla, 2 a la 4 es 16 combinaciones, que son de escribir del 0 al 15. Entonces vamos a ver estas combinaciones.
1, 0, 1, 0. Yo conozco la tabla del OR exclusivo de 2 entradas, entonces voy a hacer estas dos primeros. 1, OR exclusivo 0 es 1. Ese 1, OR exclusivo 1 es 0. 0, OR exclusivo 0, 0. Vamos por estas que son 3 1 y un 0. Tomo los dos primeros. 1, OR exclusivo 1, 0. 0, OR exclusivo 1, 1. 1, OR exclusivo 0, 1. Si tengo 4 1, voy tomando de a 2. 1, OR exclusivo 1, 0. Este 0 con este 1 en un OR exclusivo es 1. Este 1 con este 1 en un OR exclusivo es 0. Entonces, ¿cómo generalizo para n variables de entrada? ¿Cuándo vale 1 la salida del OR exclusivo? Cuando Cuando los hay últimos cantidad dos impar de valores 1. serían 0 y un 1. Bien, por ahí escuché cantidad de 1 impar. Lo pueden trabajar así, tomándolo de a 2 o viendo la cantidad de unos impares. Si se fijan acá tengo un solo 1, entonces sale un 1. 2 unos sale 0, 3 unos sale 1. 2 1, 0, 3 1, 1. 4 1 sale 0, 5 1, ¿cuánto va a salir? ¿Cómo era? ¿Qué preguntó? Si tengo 5 unos en la entrada de una Y hora la salida es exclusiva. 1. 1, bien. Entonces la cantidad de unos en las entradas impares, el resultado 1. Caso contrario va a ser 0. Entonces la generalización. Si ustedes conocen la generalización, van a poder trabajar más rápido lo que son las tablas de verdad. Esta, la XNOR, es el NOR del OR exclusivo. Entonces, tengo el OR exclusivo y a la salida le pongo un NOT. Entonces, hacemos el inverso. El OR exclusivo, ¿cuándo era 1? Cuando había al menos, en la OR exclusivo, perdón, cantidad de unos impar. Entonces acá, 1 y 1, en la OR exclusivo era 0. Entonces acá va a ser el inverso, va a ser 1. Entonces, este sería el NOT de la OR exclusivo, la XNOR. ¿Cómo la trabajamos simbólicamente? De esta forma. El A, OR exclusivo B, todo con la línea arriba que me indica un NOT. Como es combinada, de las 3 compuertas básicas, las puedo desglosar de esta forma. El NOT de A, AND, el NOT de B. OR, A, AND, B. Y así tengo esta compuerta XNOR. Esas son las compuertas con las que podemos trabajar. Entonces, símbolos gráficos, tabla de verdad, función lógica. Ahora vamos a ver los postulados del álgebra de Boole. Hay postulados que ustedes ya lo conocen, por eso no lo voy a explicar a eso cómo lo trabajamos. Tenemos la conmutativa, la distributiva y las asociativas. Esto lo tienen ustedes en práctico 3. Estas sí son propias del álgebra de Boole. La invariancia, la suma lógica es invariable respecto al 0 y el producto respecto al 1. Entonces tenemos una compuerta OR, recuerden el más es el OR, donde entra una variable A y entra un 0 fijo. Entonces el resultado va a ser A. En una AND entra A y un 1 fijo, entonces el resultado es A, el valor que tenga esa variable A. ¿Cómo la verificamos? Por tabla de verdad. Entonces tengo una entrada A que vale 0 o vale 1 y hacemos A por 0. 0, 0, 0. 1 o 0, 1. Entonces recuerden el OR, hay un 1 en la entrada, hay un 1 en la salida. Todo 0 en la entrada, 0 en la salida. Vamos por el AND. A vale 0, 1.
hacemos el AND entre A y un 1 fijo en la entrada. A vale 0, hay un 0 en la entrada de un AND, el resultado es 0. A vale 1, ya tengo un 1 fijo en la entrada, todo 1 en un AND, sale 1. Entonces, ¿qué tengo en la salida? El mismo valor de A. Entonces, de la entrada. Por eso la invariancia. La otra es respecto a la negación. Si yo tengo en una compuerta OR que entra la variable, OR el inverso de la variable, el resultado va a ser 1. En una AND, si entra la variable AND el inverso de la variable, el resultado es 0. Lo verificamos por tabla. A vale 0, 1. El inverso de A va a ser 1, 0. Hacemos ahora esta... Perdón, estoy acá. Hacemos el OR entre A y el opuesto de A. En una OR hay un 1, sale un 1. Entonces ya tengo el valor que es 1, el resultado de esa operación. Vamos por el otro. A, el opuesto de A. Y ahora el AND entre ambos. En el AND hay un 0 en la entrada, hay un 0 en la salida. Es el producto. Entonces, ahí verificamos esto. Entonces, los postulados los verifican por tabla de verdad, que son estas. ¿Van entendiendo esta parte, cómo lo vamos verificando? Estos postulados los van a trabajar bastante cuando hagan tanto reducir una función o escribirla en forma canónica la función. El otro postulado es acotamiento o anulación. Tengo en una compuerta OR una variable OR un 1 fijo. El resultado va a ser un 1. En una AND entra la variable AND un 0 fijo, el resultado es un 0. Lo verificamos de nuevo. 0 o 1, 1. En una OR hay un 1 fijo en la entrada, entonces hay un 1 en la entrada de una OR, el resultado va a ser 1. En una AND hay un 0 en la entrada, ya aunque haya un 0, sale 0. Por eso es importante que ustedes conozcan la generalización, cómo funcionan las compuertas básicas y la OR exclusiva. Para n entradas, porque ahora lo estoy demostrando con 2 entradas, ustedes van a trabajar con varias. Entonces yo tengo acá idempotencia, entra 2 veces en una OR la misma variable, es como si entrara una sola vez. Acá en una AND también entra 2 veces lo mismo, es como si entrara una sola vez. No es como el álgebra común que ustedes estaban viendo, A más A no va a ser 2A. Esta es álgebra de Boole, con las compuertas que acabamos de conocer. Entonces, A, OR, A, 0, 0, 0, 1, 1, 1. El AND, entra todo 0, sale 0, acá 1, AND, 1, 1. O sea, es el mismo valor de la entrada. Estas son de las negaciones. Si yo tengo una variable con doble NOT, es como si la tuviera la variable sin ningún NOT. Si tengo la variable con 3 NOT, es como si la tuviera con un solo NOT. O sea, acá tengo la variable que vale 0 o vale 1. Le aplico el primer inversor o NOT, es 1, 0. Le aplico el doble sobre este 1 va a ser 0 y este 0 va a ser 1. O sea, lo mismo que la entrada. Si le aplicamos un tercero, acá tenemos el primer NOT, el segundo NOT que se lo aplica sobre el primero, y ahora sobre este le aplico un tercer NOT. Este 0 va a valer 1, este 1, 0. Entonces, como si le hubiera aplicado un solo NOT. Esto respecto a las negaciones. Vamos por este teorema llamado de De Morgan.
si yo tengo la variable, un NOR entre A más B, todo con el NOT arriba, lo puedo desglosar, pero aplicando teorema de De Morgan. ¿Qué es lo que hace el teorema de De Morgan? Cambia, ¿cuándo se lo aplica? Cuando tenemos una expresión con todo NOT arriba. ¿Qué es lo que va a hacer el teorema de De Morgan? Invierte ese NOT, me cambia la operación de OR, pasa a AND, y el NOT lo distribuye en las variables. Entonces, este era un OR, pasa a AND, y el NOT va a ir a cada variable. Ahora tengo este AND, todo con el NOT, o sea, esta es la NAND. ¿Qué hacemos con teorema de Morgan? Cambia el NOT, me cambia la operación. Era un AND, cambia un OR. Y el NOT se distribuye en cada variable. Entonces, este teorema de Morgan lo verificamos de nuevo con tabla de verdad. Si tengo dos entradas, 2 a la 2, 4 combinaciones, que es escribir del 0 al 3 en binario. Vamos a hacer la tabla de verdad. Vamos a hacer el NOT de A, después el NOT de B. Voy a verificar esta. Esta estoy verificando. Voy a hacer esta operación, el AND entre esta columna y esta columna. El AND, recuerden, hay un 0 en la entrada, hay un 0 en la salida. O sea, yo acá voy a tener 0, 0 y 0. El AND, ¿cuándo vale 1? Cuando tengo todas las entradas 1. O sea, acá voy a tener 1, 0, 0, 0. Verifiquemos ahora esta. Primero voy a tener que hacer el A más B y después hacer el NOT. A más B, entonces voy acá. ¿Cuándo vale la OR? Si hay todo 0, sale 0. Con que haya un 1 en la entrada, el resultado es 1. Y a eso le aplico el NOT. Va a ser el inverso. Este va a ser 1, el otro 0. Y ahí verifico que esto es lo mismo que esto. Se lo estoy verificando la identidad esta del teorema de De Morgan. Entonces, recuerden cuando aplicamos teoremas de De Morgan. Cuando tenemos una expresión todo con el NOT. ¿Y qué hace el teorema de De Morgan? Cambia la operación, la invierte de OR a AND o de AND a OR y distribuye el NOT en cada expresión que tenemos adentro, en cada variable en este ejemplo. Esto es distinto. Si yo tengo A, OR, B, todo con el NOT, no es lo mismo que él si lo tuviera separado el NOT en cada expresión y conservo el más. Esto está mal. Entonces, cuando vean esta expresión, recuerden aplicar teorema de De Morgan. Cambia todo. Operación y el NOT se distribuye en las expresiones o variables que tengamos. ¿Cómo lo van entendiendo? Esta es cuestión que lo vayan practicando. Por ahora sí lo voy entendiendo. Una cosa va a ser en la práctica, Es muy pero parecida a matemática discreta, digamos. Sí, Sí. trabajamos, sí, son los mismos teoremas, capaz que lo expresan distinto. Creo que acá al NOT le ponemos una barra arriba y en discreta creo que es Es un simbolito que es con una L. sí, es parecido como un guión, pero que al final baja un poco. sí. Bueno, entonces con estos teoremas van a ir trabajando. A ver, no sé si capaz que le doy, si tenemos tiempo, un ejercicio para que lo trabajen ahora. ¿Qué es lo que vamos a ver en el práctico? Una función lógica, la tabla de verdad, circuito lógico y mapa de Carnot. Y cómo pasar de uno al otro. Si tengo la función, puedo llegar a la tabla, de la tabla a la función, de la tabla al circuito a la función, de la función al mapa. Si tengo un mapa, puedo ir a la tabla. O sea, podemos representar la función de distintas formas. Esto es lo que vamos a ir viendo en el práctico. A ver, le voy a dar
A ver, estoy con tiempo, si les doy unos ejemplos. Yo acá les doy la función. Quiero llegar al circuito. Entonces, esta es una función f que tiene como variables a, b, c y d. ¿Y qué tenemos? El punto, recuerden que es el AND, el más el OR, la línea arriba es el NOT, y este el OR exclusivo. Entonces, de la función quiero llegar al circuito. Entonces, vamos a hacer el circuito con las 4 entradas. Primero ponemos las entradas, A, B, C y D. Tiramos las líneas, que serían el cableado, y ahí empezamos a ver desde lo interno a lo externo. ¿Qué es lo que tengo? Primero, este paréntesis que es B, OR, C. Entonces, B con C en una compuerta OR. Después, ese resultado, si se fijan, este punto va a ir a una AND con la variable A, pero A con el NOT. Entonces, de A voy a sacar el NOT, le pongo este círculo que me representa el NOT, y todo eso, este punto es el AND, que voy a poner en una compuerta AND. Hasta ahí ya tengo esto de paréntesis. ¿Qué es lo que tengo que hacer después? Si se fijan, hay un OR exclusivo de todo eso con la variable D. Entonces, de la D voy a sacar una línea con esta expresión, que es la que está entre paréntesis, todo, a una OR exclusivo. Y ahí ya tengo el circuito. De la función al circuito. Entonces tienen que conocer cómo son las funciones, o sea, el AND, cómo lo representamos con el punto y esta compuerta. El OR, el más y esta compuerta. El OR exclusivo es este símbolo y esta compuerta. Y el NOT es el círculo o triángulo invertido con círculo y esta línea arriba de la variable. Vamos por otro ejemplo. De circuito a función. Tengo este circuito que tiene 3 entradas y quiero obtener la función f. Entonces, ¿qué voy a ir haciendo? Ver cada compuerta. Esta compuerta que recibe A y B. Esas son las entradas de esta compuerta. A y B. Es una compuerta AND con el NOT, o sea, una NAND. Entonces voy a hacer A, AND B, A.B, todo con el NOT. Vamos por esta compuerta. Tengo que entra A, B con el NOT y C. Y es una compuerta AND, o sea, va con el punto. Entonces, A, AND, NOT, B, AND, C. Vamos por esta compuerta que es un OR. Entra A con el NOT, entra C, y todo lo voy a invertir o dejar con este NOT. Entonces voy a tener en una OR, va a entrar A con el NOT, OR C, y toda la salida con este NOT. Y estas 3 entradas van a esta compuerta OR para hacer la función F. O sea, directamente escribo F, que va a ser esta expresión OR, esta expresión OR, esta expresión. ¿Lo entienden cómo lo vamos sacando? Sí, profe. Bien. Ahora les doy la función y quiero la tabla de verdad. Yo tengo esta función F que tiene 3 entradas, A, B y C, donde tengo NOT A, AND, entre paréntesis, B, OR, C. Entonces tengo que hacer una tabla de verdad. ¿Cuántas entradas? A, B y C. Entonces una tabla de 3 entradas, 2 a la 3, 8 combinaciones posibles. Entonces, recuerden, son 8 combinaciones que escribir del 0 al 7. Entonces voy a tener acá las entradas A, B y C, tengo que escribir del 0 al 7. Voy a
puedo hacerlo así directamente, escribir del 0 al 7 con 3 valores, 000, 001, 010, hasta el 111. O puedo hacerlo más rápido, si tengo 8 valores, quiere decir que A, que lo puse primero, va a empezar con 4 ceros, 4 unos. B va a ser 2 ceros, 2 1, 2 0, 2 1, y C 0 1, 0 1, 0 1. Como a ustedes les parezca más fácil, hacen las entradas. O escriben del 0 al 7 o van combinando así. Después desglosamos la función. Tengo el not de A, después B or C. El not de A directamente invierto. Todos ceros, unos. Unos son ceros. Ahora voy a hacer B or C. Entre esta columna, entre B y C, el OR. ¿Cómo funciona el OR? Hay un 1 en la entrada, hay un 1 en la salida. Entonces acá tengo 2 ceros, sale 0. Acá tengo un 1, 1, 1, acá de nuevo. Todos ceros sale 0, 1, 1, 1. Se va a tener 2 ceros. Y todo eso ahora, la función f, que va a ser el LAN entre esta columna y esta columna. El LAN, recuerden, hay un 0 en la entrada, hay un 0 en la salida. Entonces yo acá ya sé que acá en estas últimas 4 voy a tener 0, porque tengo acá estos 4 ceros. Acá 0, y cuando ambos valores sean 1, o sea, todas las entradas sean 1, el resultado va a ser 1. Entonces acá tienen que conocer ya la generalización o cómo funcionan las compuertas. Vamos por otra. Les doy la tabla de verdad, quiero la función lógica. Aquí si les doy la tabla de verdad, o sea, les doy las entradas y les doy el resultado de la tabla. Tienen dos formas de obtener la función lógica, que son las formas canónicas. Función canónica, o llamada también suma de productos, me fijo los unos del resultado de la tabla y escribo los mini términos. La función canónica como producto de suma, me fijo los ceros del resultado de la tabla y escribo los maxi términos. Cada mini término o maxi término lleva todas las variables. Vamos por esto. Entonces tengo esta tabla de 3 entradas, de las 3, 8 valores o combinaciones. Y le doy el resultado de la tabla. Entonces quiero saber la función canónica. Perdón, la función. Y de ahí puedo sacar dos funciones. Canónica como suma de productos, me voy a fijar en los unos del resultado y voy a escribir los mini términos. Este 1, me fijo qué variables tiene. A, B y C. A y B con valor 0, C con valor 1. Los mini términos van en compuertas AND y los ceros van con el NOT. Entonces me fijo este 1, voy a hacer el mini término A, AND B, AND C, y si hay 0, va con el NOT esa variable, la variable que tengo un 0. Entonces los mini términos van a estar en compuertas AND, todas las variables, compuertas AND, y las variables que tengan 0 les pongo un NOT. Vamos por este. Va a ir A, AND B, AND C, y A con el NOT. Después tengo este 1, que va a ser A, AND B, AND C. Todas 1, entonces van sin el NOT. Ya tengo los mini términos, que son productos, y que, ¿cómo se llama la función canónica? Suma de productos. A estas tres expresiones las voy a poner unidas con compuertas OR. Y esa es mi función canónica como suma de productos. Esta función canónica, si ustedes la desglosan, hacen la tabla de verdad, le va a dar el mismo resultado. Vamos por otra función canónica. Producto de suma. Por la función canónica producto de suma me tengo que fijar en los ceros del resultado de la tabla. Me fijo aquellas salidas donde vale 0
voy a abrir paréntesis, voy a poner todas las variables con compuertas OR, y esta es al revés. Si hay 0, en las entradas van sin el NOT. La variable que tenga un 1, esa va a ir con el NOT. Vamos por este. Entonces, abro paréntesis, pongo las variables A más B más C, y ya las tengo. Son todos ceros, entonces van sin el NOT. Vamos por este. Voy a poner paréntesis A más B más C, y la variable que tenga un 1 va con el NOT. Vamos por este. Tengo 3 ceros, A más B más C, perdón, y tengo un 1. Entonces, A va a ir con el NOT. Vamos por esta. Abro paréntesis, pongo las 3 variables en compuertas OR, y las que tengan un 1, entonces A y C van con el NOT. El NOT de A, el NOT de C. Vamos por esta, tengo las 3 variables, y las que tengan un 1 van con el NOT. Ya tengo los maxi términos. ¿Qué es lo que tengo que hacer ahora? Producto de suma. Estos son sumas, la voy a poner en productos, en compuertas AND. La voy a unir en compuertas AND. Entonces, mi función canónica como producto de suma va a ser el AND de los mini términos. Si se fijan, van con el AND. ¿Lo van entendiendo? Sí. Hasta ahí vamos viendo esto. Le voy a dar este ejercicio, copielón, es un circuito, quiero la función, la tabla y las funciones canónicas una vez que tiene la tabla. Les doy, ahora le asigno grupos, vayan uniéndose y van trabajando esto. Ya vamos a estar. Otros, bueno, trabajaron en forma individual, ya estoy viendo que están poniendo algunos resultados. Esto, recuerden, lo van a ver de nuevo con el profesor Martín Carrión, con más detalle para que lo trabajen mejor. Entonces yo les daba esta función. ¿Qué sabemos de la función? Este circuito, perdón, queremos obtener la función f. ¿Qué sabemos? Las entradas A, B y C. Entonces, vamos por compuertas. Esta compuerta, que es una AND, es donde entra A y B, o sea, va a ser A, AND B, o sea, con el punto. En esta es otra AND, que entra A y C. Esas dos van a ir a una compuerta OR. Ya tengo así mi función. A AND B, OR A AND C. Después la tabla, tengo 3 entradas. Una tabla de A, B, C, 3 entradas, 2 a la 3, 8 combinaciones posibles. Y desglosamos. Primero el A AND B, después el A AND C, y después ya la función directamente. Aquí el AND entre A y B. Lo podemos hacer rápido. El AND, ¿cuándo vale 0? Cuando hay una entrada con valor 0. Entonces, acá yo ya tengo en A 4 ceros, o sea, ya sé que voy a tener acá 4 ceros. Después acá en B tengo estos 2 ceros, vale, seguir siendo 0, y acá recién tengo A y B ambas con valor 1, entonces ahí voy a tener los 1. Vamos por A and C, de nuevo. Aquí yo tengo A con 4 ceros, ya sé que acá voy a tener 4 ceros en la salida. Y después me voy fijando recién ahora por A1, C0, va a valer 0. A1, C1, vale 1. 1 a A, 0 en C, vale 0, 1 a 1, 1. Entonces lo pueden ir haciendo fila por fila o viendo directamente en una hay 0, ya sé que sale 0 en la salida. Ahora tengo que hacer el OR entre esta columna y esta columna. El OR cuando vale 1, cuando hay al menos un 1 en la entrada. Entonces acá
Yo ya sé que toda esta parte es 0, porque todas las entradas son ceros. Y acá ya voy a tener unos. Con que haya un 1 en la entrada, el resultado es 1 en la hora. Ya tenemos la tabla con el resultado de la salida. Y de esta tabla vamos a sacar las funciones canónicas. Suma de producto, me fijo en los unos y escribo los minitérminos. Este 1, valor A, AND B con el NOT, AND C. Este 1, A, AND B, AND C con el NOT. Y este 1, A, AND B, AND C. Es suma de producto, entonces van con compuertas OR. Y vamos por ahora la otra, producto de suma. Con el producto de suma me fijo los ceros de la salida, escribo en paréntesis todas las variables A, B y C con puertas OR, y cuando valía un 1, esa variable va a ir con el NOT. Así ya tengo mi función, producto de suma. Son equivalentes las tres funciones. Hacen la tabla de verdad de esta y la tabla de verdad de esta, tiene que dar el mismo resultado. ¿Alguna consulta con este tema? Sugerencia, vayan conociendo bien las tablas, o sea, la generalización de las compuertas, cuándo vale 0 el AND, cuándo vale 1 el AND. Después las compuertas, cómo se las grafica y los símbolos que tienen cada uno. Y con eso van a ir trabajando más. ¿Alguna consulta? No, profe. No. Bien. El material sobre esto está en el Burdoca, profesora. No, esto es práctico 3. Ustedes lo tienen en el material. En el práctico 3 viene un poco de teoría. Y después ahí hay bibliografía sugerida también. En el Murdoka o en el Stalin, si los trabajan a esto, los trabajan como un anexo, no como un capítulo en sí, sino apenas detalles, porque ustedes, para llegar a lo que es el Murdoka y el Stalin, ya trabaja con arquitecturas, tanto el LIAS como el ARC, que ya tienen que conocer toda esta parte. ¿El Stalin tiene solamente flip-flop? Sí, que eso lo ven en el segundo cuatrimestre. Perfecto. Este práctico entonces lo van a volver a ver con más detalle con el profesor Martín Carrión. Yo la semana que viene doy un tema más, que es obtener una función simplificada, sencilla, mínima, con dos métodos postulados, que es el álgebra de Boole y mapa de Carnot. Con eso ya terminaría yo práctico 3, para que ustedes lo trabajen con el profesor Martín, ya sabiendo un poco, lo van a ir trabajando, y de ahí yo me centro en el práctico 4 después. Recording stopped. Bien, entonces vayan trabajando con esto, la semana que viene hacemos un repaso y avanzamos con los otros temas que le dije. Recuerden mis horarios de consulta, los puse en el foro, los martes a las 5:30 de la tarde, jueves a las 11:30. En el foro está el link y la contraseña. Nos estamos viendo, saludos, que estén bien. Chao, profe. Chao.